Bienvenidos a Desde Otro Cero, Román Rangel y Aarón García del Real Lozano de Documenta, un festival de documentales en la ciudad de Querétaro. Bienvenidos ambos, muchas gracias por el tiempo y el espacio para estar aquí en Desde Otro Cero. Gracias a ti, Alejandra, por la invitación. Estamos encantados de estar aquí y compartir con tu público, pues abrirnos ahora sí de qué es lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y que nos conozcan los que no nos conocen hasta ahora. Así es. Sí, 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 muy, desde que vi el concepto dije, ay, ojalá vengan al programa, nos platiquen y nos eduquen sobre la vida del documental, ¿verdad? Estaba leyendo en la página que es y a ver si me pueden explicar, igual Román y Aarón, la fundación, se originó la fundación en 2012 por Cristina Bringas y Charo Jiménez. Cuéntenme un poquito de eso. Empezó con dos mujeres. Sí, sí, eso está muy interesante y creo que habla un poco sobre esta serendipia que ocurre al momento en el que algo nace, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado como, a Documenta como una entidad con vida propia, que quizás trasciende más allá de las personas o una persona que podemos estar al frente o siendo parte de la organización. Y desde el principio se vio un poco así. Te platico, Cristina y Charo son catedráticas del TEC de Monterrey, aquí en Campus Querétaro, y primero Cristina dirigía un taller, una actividad extraacadémica dentro de la universidad que se llamaba cinefilia, ¿no? El arte de ver cine y apreciar el cine. Entonces, ella quería como sacar un poco esta especie de cineclub, que en ese momento era universitario, pero hacerlo fuera, ¿no? Como que decía, hay que, pues no se puede, no se debería confinar solamente para los estudiantes del TEC, ¿por qué no hacemos algo afuera? Y ese año 2012 ocurrió esta serie de eventos que coincidieron, empezando por el hecho de que el Festival Docs DF, en ese entonces se llamaba Docs DF, ahora se llama Docs MX, que es el Festival de Cine Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, empezó una red de exhibición de documentales a nivel nacional. Ellos me parece que estaban en su tercera edición, empezaron con este festival de cine documental en Ciudad de México y dijeron, está bien, pero ¿por qué todo lo tenemos que centralizar en Ciudad de México? Podríamos llevarlo a distintas sedes o espacios en la República. Entonces abrieron esta convocatoria de una red de espacios de exhibición para poder poner documentales. El Festival Docs DF se desarrolla cada año y hasta la fecha sigue siendo igual en el mes de octubre de manera anual. Ujú. Empezaron esa convocatoria a mediados de años y llegaron en algún punto a tener casi todos los estados representados, al menos con una sede que estuviera con las puertas abiertas para recibir este material, ¿no? El festival les decía, les voy a hacer una mini selección de 5 o 10 títulos, nada más te los mando, en ese momento todavía era por correo incluso, y tú ayúdame con la gestión de los espacios, ¿no? Si es un museo, un auditorio, una casa de cultura, etcétera, tú ayúdame y yo te mando las películas y hacemos sinergia, ¿no? Ujú. Y de repente faltaba Querétaro y otro estado que no recuerdo, y pues decían, no, queremos que estuvieran todos los estados, ¿no? ¿Quién de Querétaro? ¿Quién de Querétaro? Y en algún momento Inti Cordera, el director de Docs DF, recordó que había tenido contacto con Cristina Bringas, coincidieron en el Festival de Cine de Guadalajara en algún punto años anterior, y le dijo, Cristina, tú que estás en el cine, ¿te acuerdas? Me acuerdo que eras de Querétaro, porfa, ayúdame, estoy buscando una sede donde puedan exhibir documentales. Ujú. Y pues Cristina empezó a preguntar y al preguntar también ella dijo, bueno, creo que esto puede ser la oportunidad de armar el cineclub fuera de la escuela, ¿no? De la universidad y armarlo aquí. Entonces consiguió la gestión para los espacios y lo primero que determinó, me parece algo muy importante, fue no confinar el espacio de exhibición a un lugar cerrado, es decir, Ujú. una sala de un museo, eh, un saloncito de una casa cultural, no por demeritar esos espacios, sino porque decía, tanto trabajo le costó a Inti, que tiene años trabajando en la exhibición de documentales, conseguir un contacto de Querétaro que pudiera
literalmente poner sus documentales, es porque la gente aquí pues no sabe de los documentales, no saben qué es, no saben con qué se comen, cómo consumirlos, dónde, etcétera. Así Entonces, es. lo primero que tenemos que hacer es acercar el cine a la gente. Y para acercarlo, literalmente en un sentido metafórico y literal es, pues, sacarlo a la calle, ¿no? Que la gente se tope con el cine, con las películas y lo conozca al momento en el que va caminando por ahí. Entonces, las gestiones las hizo para conseguir unos portales en la Plaza de Armas, en el pleno centro de Querétaro. Abajo de los portales, colocar sillas, pantalla, proyector, y literalmente ahí se llevaron a cabo las primeras proyecciones. Esas primeras proyecciones se determinó también por cuestión de Cristina, el hacerlas de manera semanal. No quería como quemar todo un programa en un fin de semana, sino crear como esta rutina, ¿no? Entonces se Ah, le llamó martes de documentales, en los que los 4 martes tenían estos diversos títulos entre largos y cortos, provistos por Docs DF. Esa red de documentales nacionales se llama Doctubre. Es un juego de palabras entre documental y el mes de octubre, que es cuando se ujú. realizan. Y les digo, hasta la fecha se mantiene, se ha fortalecido esa red. Ya actualmente no solamente son 32 estados, sino son más de 100 espacios a nivel nacional que levantan la mano y dicen, quiero tener documentales cada año de los que provee DocsDF. Sin embargo, ese primer mes de actividades hubo muy buena recepción. La gente acudió a las funciones, preguntó dónde podían ver los cortos, los largos, dónde Ujú. podía seguir viniendo, y entonces se decidió continuar. Lo que empezó con un mes, con octubre, el siguiente mes me parece que fue la Alianza Francesa, donde se gestó también una colaboración para tener documentales franceses. El siguiente fue Amnistía Internacional y el siguiente se fue así haciendo gestiones hasta que pasaron 2 años, me parece, de martes de documentales. Y Órale, bueno, poco a poco, qué perdón. fuerte. No, o sea, está, o sea, de 2012 a 2014, digamos, más o menos. Sí, que fueron funciones ininterrumpidas cada martes de cada uno de esos 2 años, que fueron más de 100 funciones. Lo que se hacía era cada mes tenían un ciclo temático. Es decir, el mes de noviembre va a ser de causa feminista, ¿no? Y entonces Sí. ponía una selección de 4 documentales, uno cada martes, con este tenor o este enfoque feminista. Entonces, bueno, lo que facilitó esto fue justamente no solamente un canal de exhibición, sino un medio para la formación de públicos, que es algo súper importante y me parece que es un objetivo también primordial del quehacer cinematográfico. No es nada más la de producción, la distribución, sino en la misma exhibición, pues es eso, no es nada más plantarte, bajar una pantalla y poner una película, sino educar al espectador, ¿no? Nos quejamos constantemente de, ay, ¿por qué el cine mexicano no tiene otras propuestas? Siempre termina haciendo las mismas comedias, parecen de televisión, salen los mismos actores siempre, este no es el cine mexicano, ¿no? Y lo cierto es que justo ese no es todo el cine mexicano. Si la gente realmente viera, el año pasado se produjeron casi 180 películas en el país, de las cuales el 51% fue producida por inversión particular, privada, Claro, es decir, no venían subvencionadas por el Estado, lo cual habla de una maduración de la industria, de que ellos están dispuestos a tomar ciertos riesgos o seguir ciertas fórmulas para captar la atención de los espectadores. Pero la otra mitad depende enteramente, no solamente de los recursos del Estado para producir y para llevar la película a la gente, sino también de que la gente pues los consuma, los vea. Y la pregunta, aquí empezamos con este dilema como el huevo y la gallina: ¿cómo la gente va a consumir algo que no conoce? Y cómo estas producciones que no se conocen o que no tienen la difusión que deberían, conectan con un público cuando no hay espacios para que lleguen a ese público, ¿no? Y es ese punto, ese eslabón donde entran propuestas como la nuestra, ¿no? Que buscaban llegar a un nicho, y redondeando un poco la pregunta y regresando al inicio de mi relato, esta intención de crear un cineclub, pues ya no era nada más como, nos juntamos una serie de personas a ver películas y a discutirlas, ¿no? Porque cineclubes hay en muchos lugares, aquí en Querétaro ya había, pero faltaba como cierta constancia, como algo un poco más
un paso más allá, ¿no? Eso, ¿no? Que no Ujú. fuera nada más ver películas y discutirlas los mismos 4, 20 personas de siempre. Eh, y con esta oportunidad de DocsDF, Cristina y Charo dijeron, es que ahí es el punto, ¿no? Es donde podemos realmente utilizar esos espacios para destacar proyectos, películas, realizadores, mensajes que necesitan conectar con esta audiencia. O sea, si hablamos de las que tienen la fortuna de acceder a circuitos comerciales, pues probablemente están en una liga que muy pocas películas mexicanas llegan a alcanzar, ¿no? Eh, Te estoy hablando de que de los 180 películas que se produjeron el año pasado, casi el 40% fueron documentales y solamente lograron el 0.6% de la taquilla en México. Entonces, es decir, ni Híjole. siquiera el 1% llega a ver el 40% de la producción nacional que son documentales, al menos en números del anuario estadístico del IMCINE del año pasado. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué está pasando? Sí, ¿Cómo cuéntame, es porque me posible siento que identificada. el 99% de las películas mexicanas que se ven no son documentales? El No, 99.4, no, no. literal. No, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, que si llegas con un cine, y ni siquiera me refiero a las cadenas del duopolio, ¿no? Llegas con un cine, si quieres, de contenido alternativo, y nos ha pasado varias veces con varios. Ok, ¿quién va a ver tu película? ¿Para quién es tu película? ¿Cómo me garantizas que van a vender boletos? No, pues como cualquier película, ¿no? Ya ahorita incluso te piden con antelación comprobar de alguna manera los cines que vas a garantizarles un aforo de tanto por ciento para que siquiera te dejen poner tu película. En el caso de los documentales son relativamente exigentes. Eh, y Mira. bueno, no estamos aquí para balconear, estamos hablando para... No, sí, eh, es parte también del concepto de Desde Otro Cero, no balconear, nada más hablar con, es un espacio seguro en donde no hay ni vetos, ni censuras, ni ese tipo de cosas, pero sí precisamente para evidenciar. educar a la gente, ¿no? Es el reto, más allá de hablar de la distribución, los espacios, es cómo se encuentran estos lugares en el que pueda conectar la audiencia con una película, ¿no? Y en el caso particular de los documentales, nosotros lo que destacamos y lo que observamos como esta bondad del documental es que no solamente conectan con la película, sino es conectar con la realidad de los personajes que se están retratando en pantalla. Los Ujú, documentales, al ser un tratado, una documentación de la realidad, pues te permite tener esta conexión muy, muy humana, el crecer esta empatía. Entonces ya como espectador ya eres tú más consciente y eres tú más partícipe con la misma historia. Quizás tiene una participación más interactiva de la que podríamos entender como un espectador más pasivo, en el sentido de pues, disfrutar una película digamos, palomera, ¿no? Como utilizando este término. ujú. Entonces, es esto, ¿qué hacemos con esta capacidad de conectar con el otro a través del cine? Pues esperamos muchas cosas buenas, ¿no? Llevar mensajes, conectar causas, difundir algo prioritario. En México hay tantas cosas que decir y hay tantas cosas que no se dicen porque no hay espacios, porque no hay oportunidades, que pues también podemos ver el cine como un campo en el que se puedan llevar estas batallas, ¿no? Claro. No todo es político, no todo es legal, no todo es activismo. Esto también es una manera de hacer trabajo social, trabajo comunitario, fortalecer eh, todas estas causas que necesitan mensajes. Y también la bondad del documental es eso, habrá documentales muy precisos en su mensaje, muy precisos en su audiencia y otros que también pueden ser puramente entretenimiento, ¿no? Y Ujú. también nos vas a ver a nosotros consumiendo y recomendando este tipo de contenidos como documentales. Y bueno, esa fue justo la intención al tener martes de documentales con esta temática mensual, el ir mostrando que el documental no es nada más lo que en ese momento la gente pensaba, ¿no? Y les estoy hablando de ese momento como si fuera el medievo, pero fueron hace casi 9 años. Sí, 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 o sea, Hace 9 años ya, no existía Netflix en nuestras vidas. O sea, sí, literalmente no, que es, la manera en la que consumimos este tipo de contenido ha cambiado radicalmente y nosotros hemos sido partícipes. En ese momento a la gente le tenemos que explicar qué era un documental, ¿no? Si la gente me os, entendía algún concepto, era como Discovery Channel o History Channel o algo claro, así. claro.
Y era como, sí, pero no solamente el documental es en términos científicos o de naturaleza o de historia, también tienes pues todo este abanico de posibilidades y entonces era como un sneak peek, ¿no? Al documental. Mira, hay documental de denuncia, hay documental político, hay documental ambientalista, hay documental tal, y hasta la fecha es algo que nosotros mantenemos en nuestro festival. Porque Flash Forward, los martes de documentales, se convirtieron en lo que hoy en día es el Festival Internacional de Cine Documental, que conocemos como Documenta, que Wow. ya Sí, vamos a sí, cumplir así. 10 años, pero esos fueron nuestros humildes orígenes. Cristina y Charo se mantienen en el equipo, colaborando, viendo cómo crece lo que inició de esta manera tan cotidiana y fortuita, a lo que es hoy en día, que estamos muy orgullosos y pues el equipo ya es bastante más grande y también nuestras aspiraciones y nuestras intenciones son mayores, ¿no? Pero pues por eso estamos aquí compartiendo por qué lo hacemos y de qué va todo esto que nos motiva. Está maravilloso. Soy una maleducada. No les dije que Aaron es el director general y Román está en la programación del festival, que también es como cuando ves los Óscares, por hablar de un premio, en esa disciplina, y ves a los editores que luego nadie los pelan o no los ponen en la programación y los ponen en el comercial y nomás te avisan quién ganó y todo, y dices, híjole, la edición, no, la sonorización, todo eso es como... ¡ugh! No habría tal si no fuera por estas personas, Gens, Román. Pero tengo una retro aquí de lo que estabas comentando. Uno, la centralización, sí, es algo, sucede en todos los países, obviamente, pero esta situación con el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, por cuestiones comerciales igual, el cine, que tampoco quiero que nos ciñamos en eso, pero sí lo quiero mencionar, sí, y más viniendo de ciudades que no son el centro del país, nosotros que estamos muchísimo más en Tijuana, que estamos muchísimo más, ahora sí, esquinados, literal, es cine no mexicano, es cine chilango realmente, o sea, es cine chilango, o sea, es siempre que del barrio, o sea, y lo entiendo a cierto grado, pero luego es como es un discurso agotado que ya se ha siempre, y es el chilango nice de las lomas, el chilango no sé qué de cierta zona, el Via Crucis, o sea, estas cosas que las hemos conocido precisamente por la programación y no por cultura. Me explicó, Sí, o sea, cosas así, inclusive yo estoy más en el asunto del teatro y teatro musical a nivel carrera y profesión, inclusive, y con eso cierro mi súper mega paréntesis, pero inclusive los musicales, o sea, Wicked llega, Wicked, este musical de las brujas, llega a México y Glinda, uno de los personajes principales, es de las lomas, carajo, ¿no? O sea, no, no. Ese es mi paréntesis. Y luego también, porque le quiero preguntar a Román la situación de la programación que me da mucha curiosidad saber si es una cuestión que llega, que vas, que buscas, o cómo es esa dinámica. Pero mencionaste, Aaron, el duopolio. ¿Me puedes ujú. explicar un poquito Sí, qué claro. es? Bueno, abonando un poco a lo que comentas, el llamado chilangocentrismo, que así es un mal en todos los rubros, político, social, económico, lo vemos Ujú, también en el cine, pareciera que si no pasa en Ciudad de México, no pasa en el país o no existe, ujú, y pues no, no todo es la Ciudad de México, ¿no? Ahí es una cuestión un tanto compleja, lo hemos visto nosotros desde aquí, las trincheras locales. Digo, Querétaro tiene mucha relación con Ciudad de México por su cercanía física, geográfica, y aún así hay cosas tan distantes o tan imposibles. Por ejemplo, la realización, la producción cinematográfica aquí es muy incipiente. Se produce cine, pero casi con los propios medios que principalmente son estudiantes que están medio ahí haciendo algo con lo que la escuela les da, digamos con lo que se puede. De hecho, nosotros hemos abogado insistentemente desde hace varios años con instituciones, por ejemplo, secretarías de cultura, a ujú. distintos niveles de gobierno, y no podemos ni siquiera
hacer que comprendan autoridades en estos distintos niveles la importancia del cine, ni siquiera como el poder económico, ¿no? Esto también crea empleos, esto también te pone una estrellita a ti como alcalde, como secretario, no, siguen apoyando lo mismo, o hay ciertas artes o disciplinas que por default tienen apoyo, ¿no? Pero el cine también es una de ellas y creo que la navaja de doble filo que tiene el cine es que es tan accesible, es una de las disciplinas artísticas que más gente, o sea, la que es más accesible a la mayor cantidad de la población, ¿no? En México es relativamente común que incluso independientemente de tu clase social puedas ir al cine al menos una o dos veces al año. Pero entonces eso implica que la percepción del cine no es tan de arte, no es tan de cultura, sino de entretenimiento, ¿no? Como para pasar el rato, una cuestión de ocio. Y pues me parecería una visión muy limitada, ¿no? Como juzgar el cine solamente como eso. Pero bueno, ha sido una labor constante que nunca va a terminar hasta ir ganando trinchera poco a poco, empezando justamente por la descentralización del presupuesto y las oportunidades. Si alguien aquí fuera de Ciudad de México, tú allá en Baja California, nosotros aquí en Querétaro, se proponen hacer una película, invariablemente van a tener que regresar a Ciudad de México a algo, a trámites, a fondos, a apoyos, a locaciones incluso. Empezando, por ejemplo, aquí en Querétaro no tenemos comisión fílmica en el estado. Si yo quiero filmar en la Peña de Bernal, suerte, igual y en la Secretaría de Turismo te atienden, pero turismo no sabe ni qué hacer con una comisión de filmaciones. Claro. Y hay muy pocos estados que tienen comisión de filmaciones. Guanajuato, aquí estado vecino, lo tiene porque ha tenido un trabajo de años, empezando con el Festival de Cine de Guanajuato, que tiene casi 25 años, donde incluso su directora, Sara Hodge, fue la que inició Sí. todos los trámites internos desde el gobierno del estado para crear la comisión de filmaciones, y por eso existió Expresión en Corto como festival y ahora el Festival de Guanajuato, ¿no? Entonces, eso se necesita, actores que hagan que las cosas sucedan, aunque tome años convencer a las personas adecuadas para que esto suceda. Ahora, retomando tu pregunta sobre el duopolio, pues me refería específicamente a estas dos grandes cadenas que ya ni siquiera son nacionales, son internacionales, Cinépolis y Cinemex, que acaparan un gran porcentaje de las pantallas de cine. Ujú. Hace rato comentaba esta distinción entre las pantallas del circuito comercial del cine y las pantallas de los circuitos llamados alternativos, ¿no? ¿Pero Ustedes existen realmente? O sea, realmente. sí existen, principalmente las podríamos entender como espacios más comunitarios. eh, eh, Te decía, principalmente casas de cultura o algunos colectivos que se encarguen de llevar cine, ¿no? Aquí en México existen varios que van rondando por el país, Ecocinema, Mm. Cine El Topo, y ustedes en el Centro Cultural de Tijuana tienen Tenemos la también Cineteca, ujú, que exactamente, es muy joven, muy, muy joven. y aquí también en Querétaro tenemos una cineteca que 3 años tiene, bueno, anteriormente se le llamaba de otra manera, pero recientemente cineteca. Y aún así, no solamente basta con tener el espacio, seguramente lo ven ustedes en su propia cineteca, pero es qué se ve en la cineteca, quiénes van a la cineteca. Ujú. Está bien tener la cineteca y seguramente van a programar ciclos de cine de Hitchcock o de Kubrick o de, no sé, Claro que cine colombiano o cosas así, ¿no? clásico, si quieres, Sí. exacto, pero detrás de toda esta labor de programación, que justamente ahorita Román puede profundizar un poco en eso, viene este eslabón que les comentaba, ¿no? Como ver estos espacios como una unión entre los espectadores y las historias que se van a ver eclipsadas por las producciones de Hollywood que acaparan todas las pantallas en este duopolio. La cuestión de tener un duopolio es que, pues, duopolio básicamente es el monopolio, ¿no? Ujú. Estas dos grandes exhibidoras lo que hacen es, desde aquí hasta el 2025 prácticamente, ellos ya tienen las salas apartadas. ¿Por qué? Porque Disney ya llegó con ellos y le dijo, oye, en 2023 voy a lanzar 4 películas de Marvel, una en marzo, otra en julio, otra en octubre y otra. Y luego Warner llega, sí, y yo voy a sacar la de Godzilla en tal y tal. Entonces, todas estas grandes productoras que también tienen sus distribuidoras, se acoplan con los exhibidores, que son estos cines, y apartan fechas. Cinepolis dice, es que de programar la nueva de Marvel a programar el nuevo documental mexicano
oscuro que habla sobre la violencia en México y está súper brutal. Y entonces, ¿quién me va a hacer vender más palomitas? Ujú, ¿Marvel o el documental? Y entonces al claro. Y documental le los dicen, niños, sí, toda esta exacto, situación. sorry, no tengo espacio, no te puedo programar. Y entonces lo único que hace es relegar, relegar y relegar. En México que tenemos años que está súper pendiente un cambio a la ley de cinematografía. En esta nueva administración federal han habido discusiones, no se ha llegado a nada para tratar de o exigir a las exhibidoras de que cierto porcentaje fijo se comprometan a que sea de cine nacional. O sea, si tú vas a exhibir 100 películas al año, que al menos 10, 15, 20 sean de cine mexicano. O también cargar un impuesto a la taquilla, por ejemplo. Que el 2 o 3% de todos los boletos vendidos en taquilla de estos cines comerciales o de todos los cines se destine a un fondo para producir, exhibir o distribuir cine mexicano. Pero te digo, necesitamos llegar años de lucha, que convencer a los actores adecuados, que se junte el gremio y etcétera para hacer esto que suceda. Por lo pronto sigue pendiente y lo que pasa es que la alternativa es esto, hacer circuitos alternos a estas grandes exhibidoras. Ok, yo no pretendo ser Cinépolis, pero soy Cinema La Mina, por ejemplo, ¿no? Que está en Guanajuato Capital, tiene 2 pantallas, tiene un café, y programa lo que quieran, pero también programa lo que saben que necesita programar, que si no fuera por Cine La Mina, no van a ver la luz en Cinépolis o en Cinemex, porque aparte eso es caro, o sea, llegar a Cinépolis y Cinemex tienes que tener una distribuidora que te permita que te abran las puertas siquiera para escucharte, ¿no? Y decirte, a ver, ¿qué quieres decirme? Y segundo, cuesta, crear las copias para las películas cuesta, Las entonces copias, que no luego es son dos, ¿no? Que es también el problema. Sí, o sea, yo tengo mi película, pero ¿qué pasa si quiero hacer un estreno nacional? Y por estreno nacional me refiero a 20 pantallas, ¿no? Vas a llegar a ciertas capitales y unas 2, 3 copias en Ciudad de México. Cada copia te cuesta. Y que llegue a esas salas, y la logística, y la organización, y básicamente los cines te van a pedir una renta anticipada de tus salas para que les garantices que se va a pagar con los boletos que vendan ese fin de semana. Y reitero, llega el fin de semana obviamente en tiempos prepandémicos. Ah, ¿Y qué pasa? Que la gente está formada en la fila para la taquilla, voltea a ver la cartelera y dice la de Disney, la de Marvel, la adaptación del libro, la de adolescentes, la comedia mexicana, o una rara que no sé ni qué dice su título y que no tiene un póster porque también los pósters cuestan, o los mandaron y no los ajá, colgaron en la marquesina. Y entonces es esta lucha por atención de los espectadores. Entonces creo que los documentales, ya hablando en particular, si se ven como un contenido más de nicho, tienen que encontrar la audiencia específica. Y por eso hablaba hace rato de las temáticas de los documentales. No es lo mismo hablar de un documental con un enfoque ambiental, por ejemplo, que un documental con un enfoque más social o de denuncia, ¿no? Cada uno encontrará su propia audiencia y ahí sí es labor como de guerrilla, literal, trabajo en campo. Tú ves a los realizadores, a los directores de estos documentales y ellos dedican años a crear la película, a producirla, a grabarla. Literalmente es común ver a directores que venden su coche, hipotecan su casa, pues, se van a vivir con las personas a la comunidad o a la sierra, donde sea que están grabando, 3 años para tener una película y luego dicen, ok, ya tengo la película, ya la edité, ya la terminé, ya me la aceptaron en Guadalajara, en Guanajuato, en Morelia. ¿Y ahora cómo le hago para que la gente la vea? Literal, esa es la gran pregunta. Puedes tener premios, puedes tener aplausos, validación de la industria, pero ¿cómo le haces para que la gente la vea? Ese sigue siendo el gran reto. Y entonces muchas veces los directores la hacen por su propia cuenta. Ahorita ya es muy fácil y reitero, hace 10 años que empezamos nosotros, pues no estaba tan movido esto, pero ahorita están las redes sociales, está el streaming que ya te abre una ventana distinta para que, bueno, si al menos Cinépolis me va a cerrar la puerta en la cara, les puedo decir a la gente, métete a mi página, 24 horas gratis la película y que se vuelva viral, ¿no? O haces ciertas colaboraciones con colectivos, ¿no? Si mi documental trata sobre desaparición forzada, pues quizás contacto a ciertos colectivos de madres que mm, están buscando a víctimas o de, no sé, otras ONGs que se dedican a esto y conectan con el público que ya tienen esas organizaciones. Porque incluso no solamente se trata de ver la película y conectar, sino muchas veces esos documentales tienen una invitación a la acción.
claro. Ok, quiero que la gente lo vea, pero para que haga algo, para que denuncie, para que le diga a sus autoridades, para que se dé cuenta que esto existe, para que den informes, etcétera. Entonces, es una manera de sumar, ¿no? Y reitero, como que el espectador ya no se quede en esta apreciación pasiva de la película, sino que forme parte de la misma narrativa, incluso aún después de haber terminado la película. Entonces, pues eso, tener una sala pequeña, por ejemplo, en Cine Tonalá, o una cineteca que son 100, 120 butacas, probablemente la mitad del aforo vaya a estar lleno para una función, 50, 60 personas, y si todavía tengo al director presente o algún protagonista del documental y hablo un poco más sobre mi realización, el trabajo que me costó, la intención que tenía, hago una conexión mucho más cercana y más valiosa con el público. Entonces empiezo a priorizar este tipo de espacios que me permiten esta comunicación y esta conexión que en circuitos tradicionales con este duopolio pues difícilmente se podría dar. Y ojo, no digo que no exista. Cinépolis tiene unos años que creó ya también su brazo de distribución y en la gran mayoría ha tratado de adquirir y distribuir películas mexicanas que pues ya es un avance que al menos tengan un empuje de una cadena tan grande como Cinépolis. Eh, Aún así siguen siendo estrenos muy restringidos, muy limitados, pero poco a poco vemos algo, ¿no? Y si no es Cinépolis, ahora también Netflix está comprando documentales o está pagando para producirlos. El año pasado se estrenó uno de los mejores documentales mexicanos, Las tres muertes de Marisela Escobedo, y llegó directo a la plataforma y mucha gente la vio, Ujú. quizás mucho más de las que lo hubieran visto en festivales y en Cinépolis, sí es que hubiera llegado a tener corrida comercial. Y ojo, esto se dio en plena pandemia cuando la gente estábamos encerrados en la casa. Sí. Entonces, hay maneras en las que las películas, los documentales encuentren su público. Te cuesta 80 veces más que lo que le costaría a un gran estudio conseguirlo y ganas 0.0005% de lo que ellos ganan, pero se logra y se hacen las conexiones y el objetivo del documental se cumple, ¿no? Solo hace falta que todos estos distintos actores a lo largo de este camino de años logren alinearse para que esto sea posible. Y eso, público, es realmente una red social. ¿Ok? Román, Exactamente. cuéntame esta situación de la programación, cómo sucede, si hay un comité de elección, cómo llegan a ustedes o si ustedes van y los buscan. No sé ahora, quiero, si lo puedes diferenciar pre-pandemia y luego ahorita, pero yo también hay un festival de cine latino de San Diego bastante permeado, que ya tiene más de 20 años, y ellos viajaban un montón para poder curar su festival, por ejemplo, ¿no? Entonces, si me puedes explicar un poquillo cómo funciona eso. Sí, pues cambió mucho desde un inicio, porque como cuando teníamos las funciones semanales, pues como bien decía Aaron, nosotros recibíamos los materiales de las distintas organizaciones. Entonces, como quien dice, no hacíamos una labor tanto de curaduría, sino más que nada organizar, pues, el espacio, la fecha, todo, pero el material ya venía, ¿no? Entonces, conforme nosotros avanzamos y fuimos, pues ya convirtiéndonos en un festival, aunque primero fue una muestra, Ujú. porque la diferencia pues en una muestra en un festival es que a veces es que hay competencia. Entonces, nosotros fuimos obteniendo, pues digamos que más, no quiero decir fama, pero fuimos más conocidos y pues la gente se mostraba más interesada en que se proyectara en Documenta. Hablando de eso, nosotros empezamos llamados Documentacro. Ujú. Querétaro siempre ha estado como en el ADN del equipo, entonces por eso Documenta tiene la Q de Querétaro, pero nuestro objetivo. De ahí viene, ok. Sí, de ahí viene, pero nuestro objetivo siempre ha sido, como bien decían, descentralizarnos también hasta de nuestra misma ciudad, que aunque la amamos y queremos y casi todos vivimos en el centro histórico de Querétaro y el festival, todas las funciones son caminables entre el Museo de la Ciudad, donde tiene un cine, ahí se exhibe, en la Cineteca también se exhibe, tenemos funciones al aire libre en distintas plazas, todo está como a 10 minutos máximo, entonces pues la ciudad es parte del festival y de la identidad del festival, pero también con la pandemia, por ejemplo, pues vino la idea de hacerlo nacional porque a través de Filmin Latino y la plataforma, pues todo el mundo lo podía ver y consumir todos los distintos materiales. Pero nosotros tenemos una convocatoria que eso lo abrimos hace unos años a través de la plataforma de Film Freeway
Curiosamente, pues esta entrevista viene bien ahorita porque ya estamos a unos cuantas semanas de abrirla para la edición 2021. Va a ser justo el 22 de febrero. Y ahí se pueden ver los distintas, es una convocatoria en todos los programas del festival. En este caso tenemos programas, los nacionales, que son largos y cortos nacionales. Tenemos la competencia universitaria y tenemos la competencia local o queretana. Además de una muestra, de una competencia internacional también con largos y cortos y otros programas. Hay un programa culinario, hay un programa de cine de culto que se llama Docturno, donde antes era funciones a la medianoche con materiales un poquito más sórdidos, explícitos, así, y muy divertidos. Pero pues una vez que ya tuvimos una convocatoria, pues el proceso cambia mucho porque tienes acá, digamos, si recibimos alrededor de 300 títulos, pues en el área de programación, en el equipo, nosotros nos encargamos de ver todo y también de hacer la selección de acuerdo a la visión que tenemos para cada programa. Es decir, pues uno tiene que estar pues muy consciente de lo que quiere programar en base a una audiencia, ¿no? Hay veces que una película pues nos puede gustar mucho, pero si no entra en un programa bien, pues a lo mejor no la vamos a elegir y no quiere decir que sea una mala película, simplemente es que no se acopla a la temática o a la visión de ese programa. Entonces se vuelve como un proceso pues medio complicado, pero también pues digo yo como programador me gusta ver lo que se está exhibiendo en otros festivales. Ahorita acaba por ejemplo de terminar Sundance y ahí salen un montón de documentales que algunos de ellos son hasta multipremiados, algunos de ellos hasta llegan al Oscar, por ejemplo, pero ya desde ahí arranca el año con ese festival importante y yo estoy así como ojo de halcón viendo qué sale, qué se estrena. Nos da gusto que también algunos mexicanos logran triunfar en Sundance y muchas veces tienen sus premiers mundiales ahí antes de llegar a México. Entonces uno pues está checando los festivales, yo estoy en contacto directo con muchas distribuidoras que también me mandan screeners, entonces pues yo las veo en mi casa y también tengo acceso temprano, digamos, a todas las propuestas y de ahí vamos haciendo una selección. Entonces, pues como que es primero ver todo lo que hay, empaparse de los contenidos que hay año con año y cada año hay más, que nos da muchísimo gusto, y de ahí hacer un proceso de selección que a veces es más complicado de lo que uno cree, porque pues siempre tiene como sus películas que dice, ay, esta película voy a luchar por conseguirla y puede no conseguirla por derechos de costo prohibitivo a veces porque las licencias cuestan y licencias de exhibición, especialmente viniendo de Europa o de otros países donde son dólares o euros, pues para nosotros mexicanos y con el presupuesto limitado, pues no siempre podemos pagarlo. Entonces, a veces el costo es muy prohibitivo en ese sentido, o hay veces que los distribuidores mismos nos limitan mucho en la exhibición por fechas, ya sea que ellos quieren una premier mundial, internacional o hasta nacional en un festival más grande. Por ejemplo, muchas veces se estrenan en el Festival de Morelia, que es el festival uno o dos de los más importantes a nivel nacional, el Festival de Morelia, también el de Guadalajara, por supuesto. Y pues cuando la distribuidora les promete estos festivales tener la premier, pues prácticamente todos los festivales previos a ese festival, pues no pueden proyectar la película. Entonces nosotros nos hemos quedado a veces con los brazos cruzados y diciendo, pues este año no se pudo, ¿no? Entonces nos esperamos y lo proyectamos hasta el año siguiente, pero eso ya no es culpa del realizador, porque pues muchas veces el realizador dice, no, sí queremos con ustedes, está muy padre su festival, sin embargo, pues si ya se lo prometí a Morelia, pues no hay nada que se pueda hacer. Entonces tenemos todas esas limitantes para la programación y tienes tu listado A y después tu listado B, es como si no tengo el A, pues está el B, pero muchas veces acabamos programando el C o el D, que es finalmente pues igualmente bueno, pero hay veces que pues queremos un título que nos encanta y pues no se puede. Entonces pues hay que saber irnos también editando, a lo mejor en esta edición no se puede, pero a lo mejor en otra. Y otra limitante que nos encontramos ahora con pandemia, pues fue la limitante de cómo programar en plataforma de streaming, porque ese era el gran tabú de años anteriores. O sea, antes de la pandemia, si uno decía, ay, vamos a programar tal película, su premier exclusivamente en streaming, te decían absolutamente que no. Que era algo que, pues, por cuestiones de la piratería, porque ellos pues tienen mucho miedo de que alguien copie la película y la distribuya ilegalmente, o simplemente también por las cuestiones como más tradicionales, pues porque tenemos la idea de que una película se tiene que ver en la pantalla grande, entonces pues muchas veces dicen, no, pues es que no quiero que la vean en su casa y muchas veces igual la gente las ve en su computadora o en su celular y pues no es lo ideal, pero la pandemia nos obligó a hacerlo, pues no había de otra.
Ujú. Entonces, pues la edición 2020 fue muy curiosa porque pues nosotros nos aventamos a hacer algo que también no teníamos idea, nos obligamos, era básicamente tomar la ruta del streaming o cancelar la edición y cancelar creo que nunca fue una opción para nosotros. Entonces quisimos seguir adelante, pero nos ha enseñado mucho y creemos también que el streaming va a ser algo que se va a quedar hasta Claro, pasando sí. la pandemia. Una vez que superemos esto, seguro van a haber películas que se van a seguir mostrando y qué mejor que se muestren para toda la República, que es lo que nos encanta. Ujú, claro. O sea, sí, híjole, si yo tengo entonces mi película, ya superé todos los cauces, ya viví en la comunidad, ya me regresé, ya tengo todo, ya tengo el enlatado, vaya. O sea, y como luego dicen, ay, es que hay que festivalearla, ¿no? Y les escribo a ustedes, por ejemplo, se las muestro y les late, si entra en el asunto, o sea, de ahí hay una, o sea, una licencia, o sea, dineros que se tienen que mover para que forme parte de la programación entonces. Sí, pues todos los festivales, bueno, no todos, dependiendo, porque hay festivales que sí es gratuito la entrada, digamos, hacemos la convocatoria o el open call, tiene distintas fechas, por ejemplo, en los primeros días tiene tal costo, o a veces el costo es, como en nuestro caso, todo el cine mexicano en las primeras semanas es completamente gratuito. Ujú. Entonces tú te registras a Film Freeway, subes tu película, básicamente es meter toda la información que pide la plataforma, meter el archivo para que lo podamos ver nosotros y de eso ya nosotros podemos, bueno, decidir si se incluye o no en la programación. A veces me pasa a mí personalmente que me escriben directo por correo y me mandan una película, un título. Entonces dicen, oh, por ejemplo, ha habido muchas veces que ciertos países no pueden ni siquiera pagar la licencia, como en países del Medio Oriente, en Irán, nos escriben y nos dicen, ay, me encantaría estar en su país, pero la verdad es que no puedo pagar. Entonces hacemos o consideramos hacer una excepción en ese caso y nosotros pues vemos la película y es como si lo hubieran inscrito, aunque no la hayan registrado directamente en la plataforma. Mm. Entonces, pues normalmente así es el proceso, o sea, un realizador que le interesara proyectar con nosotros, pues podría ponerse en contacto conmigo y pues platicar, porque una de las cosas que también queremos impulsar siempre es como la industria del documental, especialmente de los jóvenes universitarios, de las personas en Querétaro. Fomentar la industria también es que quizás nosotros podemos apoyarlos en su proyecto, si es un primer proyecto. Mucha gente tiene duda de cómo se hace una película y cómo se hace un documental, pero la verdad es que no tienen idea. Y ellos dicen, tengo una cámara, tengo sonido, Teléfono. pero también con un teléfono, que por supuesto que hay películas grabadas en un teléfono y que justamente quieren esos tipos de consejos o cómo ellos ven cómo hacer una película que justamente entre en festivales, porque hay veces que piden un feedback si la rechaza un festival. O sea, nos ha tocado de que desafortunadamente tu película no entra en el festival y pues tú dices, ok, gracias, pero ¿por qué no? Entonces, pues a veces sí tratamos de dar una explicación de por qué y dónde puede mejorar. A lo mejor la calidad técnica de la película es deficiente, a lo mejor en su narrativa tiene fallas, pero pues son cuestiones para que la persona mejore en su labor como cineasta. No es así como la cuestión de desanimar a nadie y decirle, ay, tu película es una basura, ríndete. Pues claro que no. O sea, lo que queremos es que ellos vayan mejorando, sacando un aprendizaje de eso y pues a lo mejor su siguiente película pues va a ser una gran película, ¿no? Pero pues ellos necesitan también ese apoyo, ese soporte de nosotros que estamos en un festival y para ayudarlos. Entonces, pues así, pues dar feedbacks, pedir feedback también como realizador, pues es importante, especialmente en el documental, porque sí es muy difícil entrar a un festival y a veces sí lo es, pero ahora imagínense qué tan difícil es para un documental obtener una distribución. Es casi imposible, de ver. O sea, son poquísimos realmente los documentales que tienen un distribuidor en nuestro país. Y hablando de cine mexicano, porque muchas veces vemos alguna película, por ejemplo, alguna película que ganó en Cannes, un documental de Agnes Barda o así de algún cineasta importante, y pues hay veces que sí lo agarra una distribuidora pequeña como Piano, por ejemplo, Ujú. pero la corrida que tienen también es muy limitada y esa película que compraron, digamos, ese año es probablemente el único documental que van a distribuir, o solo 2 o 3 máximo. Para que un trabajo de alguien desconocido tenga una distribución, pues es
muy difícil. Entonces, pues también hay que empezar con los festivales y también haciendo pues una red de contactos que los puedan apoyar y les puedan dirigir a donde pueden, pues sí, conseguir mayores fuentes. También muy importante dónde conseguir apoyos para sus siguientes películas, que es justo ahorita lo que estamos nosotros también buscando apoyos para el festival, pero a través de este nuevo Focine, de estos nuevos apoyos, pues la gente también, ahorita por ejemplo están dando muchísimos apoyos, aquí en Querétaro está el Apoyarte, le llamaron, que es un programa que justamente da un recurso para jóvenes creadores. Digo, son en todas las ramas artísticas, no necesariamente en cine, pero creo que también entra creación de cine. Entonces, si alguien quisiera hacer un documental o hacer una película, pues pueden meter, digamos, como una carpeta de trabajo y pedir esos recursos o esos estímulos que le puedan ayudar. Muy bien. Aaron, ¿querías agregar algo a lo que estaba diciendo Román? Sí, que me parecía interesante cómo además de todo este proceso, digamos, tradicional que podría seguir una película, como bien dijiste, una vez que está producida, luego en el circuito de festivales, etcétera, un gran componente es el factor social. Aquí el mundo del cine es súper pequeño, entre realizadores, entre productores y entre exhibidores. Entonces, como muchas de las labores en México, pues también depende quién te conoce y con quién te lleves. Empezando con, por ejemplo, quién escucha tu película. O sea, si tu película llega a ojos y a oídos de Román, que es programador de un festival, pues va a tener más posibilidades, al menos de ser consideradas. Por ejemplo, en nuestro festival llegan más de 100 inscripciones al año. Sí vemos todas, pero si ya tenemos una previo conocimiento de alguna película porque se premió en tal festival o porque alguien me dijo que acudió a ese festival que estaba buena, pues yo ya la tengo en el radar. Como dijo Román, oye, en Sundance están saliendo todas las buenas, entonces yo lo veo en Twitter, en las revistas especializadas o en mi mismo círculo de personas. Puede ser hasta en un WhatsApp de no manches, no te pierdes, esta es la mejor película que he visto en el año, ¿no? Y empieza ahí como esta observación. Entonces, es este tipo de seguimiento de lucha del campo al que me refería, como de así desde abajo tienes que hacerle, ¿no? ¿Cómo hacer para que tu película se vea y se escuche y tenga estas reacciones de la gente y eventualmente llegue a la gente adecuada, a la gente de un festival, de una distribuidora que te compre tu película hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí, hay que saber bien cómo moverse en este mundo. Sí, que no te hagan el feo y no te discriminen, ¿no? Porque, pues qué triste cuando no te sabes la ruta o no conoces a las personas o todavía no sabes bien qué onda, pues que no te desanimes tan pronto, digamos, porque luego también cuando se es más joven, quieres todo como que rápido, ¿no? Que suceda, que ya, ¿por qué no? Y te puedes desanimar fácilmente. Yo tengo, o sea, y no quiero obviamente ni raspar muebles ni nada, pero sí tengo una duda de cómo perciben personas como ustedes, eh, que le saben bien, que trabajan en ese asunto, cómo perciben un festival, por ejemplo, como ambulante, que empezó de una manera y luego empezó a crecer y luego se empezó a ramificar y luego tienen todos estos diferentes tipos de conceptos, traen pues dos actores, digamos, ¿no? Detrás, siendo que hay mucha más gente detrás, pero ellos están dando la cara. O sea, ¿cómo perciben ese tipo de festival? O sea, viene siendo, y esa obviamente soy yo diciéndolo, ¿viene siendo parte de un monopolio ahora o sí contribuye o abrió puertas o ahora cierra puertas o cómo funciona esa situación? Es importante el tópico que, que abres. Siendo muy honestos, Ambulante tiene 15, este año cumple 16 años. Si no fuera por ellos, no existiríamos nosotros, empezando por ahí, y no me quiero imaginar cuántas iniciativas similares. Empezando también, por ejemplo, DocsMX, Ambulante le precede, pues, ¿no? Fue una manera en ese momento en el que no habíamos llegado a lo que ahora podemos entender como la festivalitis en México, de que de repente en 5 años ¡puf!, hubo un boom de festivales y salieron por las piedras, ya todas las ciudades tienen su festival de cine y hay para todos y todos se pelean, sí, pero en ese momento no, en ese momento era como
suerte, a ver cómo le haces para tener un festival de cine en México. Obviamente no todos empezaron siendo lo que son ahora, ni Claro. Guadalajara, ni Guanajuato, ni Ambulante. Ambulante empezó siendo una especie de tour de cine francés en Cinépolis, pero de documentales. Lo que seguimos viendo como tour de cine francés, que es una semana, unas semanas con programación específica que va teniendo ruta en distintos Cinépolis. Eso fue Ambulante. En los primeros años solamente se veía en Cinépolis. Luego lo fue sacando a la calle, hablando de esta cuestión de formación de públicos, y luego fue llegando a más ciudades con su gira, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una labor súper importante. Actores como Ambulante no abrieron las puertas a iniciativas como la nuestra y seguirán abriéndole puertas porque fueron los pioneros en ese sentido. Pero también es cierto que podemos hablar de, como en todas las industrias y en todas las disciplinas, pues de ciertas categorías, ¿no? De instituciones o de agrupaciones. Si lo queremos ver así como um, cierto elitismo en el tipo de festivales. Y lo mencionaba ahorita Román, por ejemplo, oye, Morelia. Pues sí, Morelia, por ejemplo, nosotros no tenemos mucho que ver con Morelia. Nosotros somos un festival de documental local, ¿no? Si lo queremos ver así, regional. Y Morelia, pues es el festival de cine en México. Bueno, uno de los top 3, ¿no? Si hay quien quiere debatir. Ujú. Eh, pero aún así Morelia, en su posición, puede llegar a decir, yo quiero esta película. Oye, pero me están invitando en Documenta para ponerla en Querétaro, ¿y qué crees? En Querétaro es en agosto y tú eres en octubre. Si la pasas antes, ya no te acepto en competencia. Ay, pero es que me interesaría mucho porque Morelia es Morelia y Documenta, pues no es Morelia, ¿no? O sea, y entonces si te ponen a decidir, ¿a quién deciden? A Morelia. ¿Y qué pasa? Lo que decía Román, nosotros tenemos que esperar todo un año Claro. porque ya ahora sí que somos después de Morelia, ya nos la permiten a nosotros. Los realizadores son los primeros que dicen, yo no quiero, a mí lo que me importa es que se vea mi película, no me importa si es antes, después de Morelia, en agosto, octubre, un festival grande, chiquito, yo quiero que la gente lo vea. Pero los festivales no piensan así. Entonces, es ahí donde empezamos como con cierto, les digo, no sé si lo categorizaríamos como elitismo, en el que algunos pueden ser un poco más conscientes de su posición y quizás pensar más por su propio beneficio que por el de los demás, no por ello denostando quizás el beneficio que ya pudieron haber dejado en la industria o seguir plantando en la industria con sus iniciativas, ¿no? También es cierto, mientras más actores tengamos en la industria, pues más puertas se nos abren a todos y está muy padre ver lo que hace Ambulante en muchos términos. Ambulante no nada más hace exhibición, también hace producción, también hace formación, abrió iniciativas fuera del país, incluso, o sea, hay mucho de qué aprender a todos lados. Pero sí es cierto esto que también decías, ¿no? Y pues es una manera de perpetuar esta misma batalla tipo David contra Goliat, ¿no? Que Ándale. tiene a Ujú. unos aquí y otros allá. Claro. Ay, híjole, tendría miles de preguntas. Qué triste que luego el tiempo nos limite. Em, Siguiendo con el formato del episodio de un episodio en Desde Otro Cero, nos gusta, y esto surge con la pandemia, organizaciones y causas que estén con ustedes en la localidad o alguna otra que ustedes conozcan que a lo mejor tenga que ver con cine o con formación en documentales o en programación o cómo, si lo pueden compartir con nuestros escuchas de una organización y una causa de la que podamos aprender y conocer más. Ambos. Digo, nosotros colaboramos obviamente con varias organizaciones. Digo, me gustaría más que Aarón hablara al respecto sobre lo que más me interesa y más en pandemia, que es justamente apoyar a los pequeños locales en el centro histórico, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Querétaro seguimos en semáforo rojo. La verdad desconozco hasta cuándo, pero ha afectado tremendamente todos los negocios, especialmente los negocios de comida, Sí. que muchos no se han podido ajustar a nada más hacer todo para llevar. Muchos de ellos dependen de que la gente vaya y coma ahí, pero pues en situación de pandemia es muy difícil. Y pues varios de ellos, varios de la industria también hotelera, hay varios hoteles que han sido también patrocinadores del festival en ediciones anteriores. Pues quisiera hacer como un shout out, como dicen, así como una mención
Aarón justamente vive en el centro histórico, o sea, él literalmente vive a unas cuadras de donde está todo el festival de la Cineteca y demás. Entonces, ¿se te ocurre, Aarón, no sé, algún restaurante, algún hotel que podamos mencionar en el programa para que vayan y apoyen? Sí, claro, pues tenemos varios restaurantes que ya podemos llamar amigos, que como bien dices, nos han apoyado en varias ediciones del festival. Primero que pienso es Dongu. Dongu es empezó con una propuesta de cenas a escondidas, donde no te decían dónde era la cena, excepto si reservabas con antelación, y tampoco te develaban el menú, solo para que llegaras y supieras que todo iba a estar hecho a medida por la mente del chef, delicioso, pero sin Ujú, saber qué. Entonces, era parte de la experiencia. Eventualmente tuvieron su espacio y fue justo de los espacios que tuvieron que cerrar ahora en pandemia, pero siguen teniendo las cenas escondidas y pedidos especiales o para eventos. Se llaman Dongu, Dongu Cocina. Y también se me ocurre Maruca, Maruca que también es de los que recientemente se llegaron al centro, bueno, tienen un par de años y siguen. También nosotros en Documenta tratamos de extenderles un poco la mano justo al inicio de la pandemia, marzo, abril del año pasado, pues para tratar de ayudarles de alguna manera, ¿no? Sabiendo que todos estábamos en este punto de cómo le hacemos. Lanzamos un boletín de correo electrónico a nuestros seguidores para que, no sé, desde el Día de la Madre, por ejemplo, Maruca iba a tener unos platillos especiales, pues visítenlos o cómprenlos o ordenen el menú, ¿no? ujú, Entonces, creo que también todos tenemos que extendernos la mano y apoyarnos en la medida de lo posible. claro. Algo entonces, Dongu Cocina y Maruca. Exacto. Y organizaciones o, bueno, fundaciones o causas de las que podamos también aprender y conocer más. Yo tengo una que no es queretana, pero ya tiene presencia aquí en Querétaro y pues lo digo porque soy como una especie de su seguidor slash fan. Se llaman Hagamos Composta, así los encuentran en Instagram. Quiero aprender. Eh, Ajá. y lo que ellos hacen, pues literalmente es composta, pero lo que hacen es, van haciendo una especie de tour a los domicilios que se registren, te dan una cubeta y tú la llenas en un lapso de un mes aproximadamente, para que la próxima vez que pasen otra vez con su camioneta, ya tú les entregues la cubeta llena de residuos orgánicos y ellos te dan a cambio una cubeta llena de composta ya hecha. Entonces ellos se los llevan a un terreno, echan todas las cubetas que recolectaron en su ruta y en ese terreno nada más hacen la composta, se dedican a integrarla y separarla que ya está lista, ¿no? Muchos quizás no tenemos espacio en nuestras casas para hacer composta, pero es una manera de iniciar el hábito de utilizar los residuos orgánicos, darle abono a nuestras plantitas y hacerlo de una manera comunitaria y fácil, ¿no? Se llaman Hagamos Composta, así los encuentran en Instagram y me parece que tienen presencia en el centro del país, varias ciudades, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Toluca, por si se quieren también inscribir. Es buenísimo. Eso es precisamente lo que buscamos. Román, ¿tú alguno? De entrada se me ocurre una organización aquí queretana que se llama Aquesex, es una ONG con la cual hemos colaborado porque también tenemos un programa que es de los más comentados y siempre también muy importantes dentro del festival, que es el brazo o el programa LGBT más. Y esta es una ONG que habla sobre educación sexual, andan promoviendo obviamente derechos humanos, derechos de sexualidad, derechos reproductivos. Entonces es una organización muy padre que tienen ya también varios años aquí en la ciudad, pero creemos que han sido muy buenos aliados también en toda la programación que hemos tenido en cuanto a temas de LGBT. Qué padre, muy bien. Entonces, hagamos composta y a que sex, ahí lo vamos a poner en la descripción. Y como el título lo dice, desde otro cero, aquí los inicios no son simplemente de cero. Entonces, ¿cuáles son los desde otros ceros o un cero, si les gustaría, de Aarón y de Román? Pues digo, tendría que ser, yo de mi parte tendría que ser algo personal, no tanto hablando de Documenta, sino de mí. Eh, no sé, hablando de otro cero o de hacer un reset o reiniciar con todo este aprendizaje.
pues fue justamente cómo entré a Documenta y hacia dónde, porque yo estudié arquitectura, no tiene nada que ver con cine, ni cultura, ni nada. Creo que muchos de los que integramos el equipo así estamos. Estudiamos otras carreras. A veces las chambas que hacemos, pues, es para literalmente comer y pagar todo lo que se debe pagar, pero en realidad lo que nos apasiona mucho es el cine. Y pues yo me di cuenta de esto hasta que fui a las funciones de los martes de documentales, me metí más en lo que representaba toda esta industria de los festivales, del cine documental, porque yo cuando inicié, pues también era un poco ignorante, ¿no? Yo ubicaba mucho de los documentales televisivos, de este formato como History Channel, National Geographic, pensaba, ay, ese es un documental, y la verdad es que nada que ver con el mundo que se me ha abierto gracias a Documenta y ver todo este tipo de propuestas increíbles. Entonces, pues creo que ese fue mi otro cero, fue justamente decidir qué quería hacer, ya también como a nivel carrera, a nivel profesional y también a nivel personal, que es justamente ser como este embajador del documental y ser un promotor cultural, que es algo que me encanta, programar para festivales, muestras y demás, o sea, ciclos de cine son cosas que me apasionan, pero también pues tuve la oportunidad de producir una película. Entonces también meterme a la producción de película es algo que es una espinita que ahí tengo y que Otro justamente, rollo, sí. sí, espero por ahí que se realice ese sueño de ir produciendo más películas, pero pues ese fue mi otro cero. Está padre, está padre. Aaron, Y el mío es un tanto similar, pero tiene que ver con un cambio de ciudad. Yo nací en León y ahí crecí toda mi vida hasta que me vine aquí a Querétaro a terminar la carrera. Yo tampoco estudié algo relacionado con el cine, estudié ingeniería en sistemas, pero justo gracias a este cambio de residencia, pues conocí en la universidad a Cristina con su curso de cinefilia que hablaba al principio. Digamos, ella fue mi maestra, literal y en otros sentidos. Y así empecé a conectar con el cine y esto me llevó aquí también a Documenta. Entonces, pues este cambio geográfico, digamos, representó un cambio en muchas esferas de mi vida que hasta ahora, ya 10 años después de llegar a Querétaro, pues puedo ver en retrospectiva que fue literal un reset, ¿no? Como un cambio de paradigma, cambio de apreciación y también encontrar otros caminos que no hubiera encontrado si no hubiera estado aquí. qué bonito, caray, qué bonito. O sea, por eso hago esto. Me voy a despedir y se me quedan en línea nomás para despedirnos nosotros, pero para despedir el programa, ¿ok? Pues muy bien, muchísimas gracias. Recuérdenos nada más las fechas, lo que hablamos del 22 de febrero y toda esa situación y las fechas de si hay open call o toda esta situación y luego ya el festival bien que es en octubre. ¿En octubre? En agosto. Ah, o En agosto. en agosto. Y pues me imagino que es de cara en línea, por lo pronto, ¿no? Pues están viendo ahí un híbrido o un asunto. Sí, lo más probable es que estemos pensando en un híbrido. Sí le vamos a dar este énfasis a lo virtual para que también esté disponible para todo México, pero este año estamos pensando que sea del 6 al 15 de agosto el festival, pero por lo mientras la convocatoria se va a abrir el 22 de febrero en Film Freeway para que todo el mundo corra a meter su película. En las primeras semanas es completamente gratis para todo el talento nacional. Tiene un costo para lo internacional, entonces si también nos están escuchando desde Estados Unidos o en otros países, pues sí tiene un costo, pero es del 22 de febrero y va a estar más o menos casi 3 meses la convocatoria, entonces no tienen excusa para no meter sus películas. No, ese es un muy buen lapso. Ok, 22 de febrero, Film Freeway, ahí lo vamos a poner. ¿Alguna otra actividad que esté sucediendo en estos días o tiempo que gusten invitar a la gente? No, pero constantemente tenemos actividades. Ahorita seguimos en planeación anual. El año pasado nuestra planeación anual pues valió un poco con la pandemia en medio que se atravesó. Así es que estamos siendo más conservadores con nuestra planeación de 2021, pero aún así tenemos bastantes colaboraciones, otras cosas a las que nos invitan. Más bien los invitaría a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter para que se puedan enterar de lo que tenemos. Hay muchas cosas que se puedan disfrutar en línea
Nos encuentra como Documenta MX, Documenta con Q de Querétaro, para que Querétaro. nos sigan en todos lados y se puedan enterar. También, aprovechando el paréntesis, Román y yo tenemos un programa, un espacio en podcast que se llama Documenta Radio, donde cada semana hablamos un poco más a detalle sobre documentales, cine, México, etcétera. Entonces, si les gusta esto, ahí nos damos. Les iba a decir que hablamos más, pero no, duran 20 minutos los programas, pero sí, ahí los pueden encontrar en Spotify Ah, o está nos bueno, siguen en vamos a escuchar. redes y ahí se van a enterar de lo que tiene que proyectar Documenta. Muy bien, me late, también los vamos a estar siguiendo. Muchísimas gracias otra vez por haber atendido a la invitación, por darse el tiempo y el espacio de platicar acá con Desde Otro Cero. Y reiterarles que esta es su casa, que también tenemos lives, tenemos blog y la información que necesiten que estemos recordándole y haciéndole saber a nuestra gente con muchísimo gusto. Y si quieren regresar para la tercera temporada y ya comparamos post pandemia esperando, ¿verdad?, que algo suceda. Nosotros estamos en rojo, morado, verde, o sea, todos los colores del espectro y ya tampoco no sabemos ni para dónde movernos. Entonces, les quiero agradecer. Quiero agradecer también a Iván Moreno, que es el productor ejecutivo de este episodio. Ahí todo lo voy a ligar. Y nos escuchamos a la próxima. Muchísimas gracias. Cuídense y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.